Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este mi primer programa sobre el tema de hoy. Es que vamos a tratar de rehabilitación física en cirugías de rodilla, lesiones deportivas, lesiones graves, lesiones no tan graves. Y hemos invitado hoy a nuestro querido amigo, el licenciado Jorge Andrade, licenciado en fisioterapia y rehabilitación física. Él pues tiene una larga trayectoria. Cuéntanos cómo iniciaste en esto, qué fue lo que te atrajo y hasta ahora cuál ha sido tu caso más difícil. Gracias, doctora, por la invitación. La historia de contársela cómo iniciamos o por qué me incursioné en esta carrera es anecdótica. Yo jugaba fútbol y veía que mis compañeros o gente mayor a mí se lesionaban y no tenía cómo revertirse su lesión o cómo llegar a la cancha. Hasta que un momento cuando vine a Guayaquil, por casualidad conocí a alguien de Bahía de Caracas que estudiaba también fisioterapia y rehabilitación. Entonces ese fue el momento para poder iniciar, que era lo que estaba buscando yo, que en esa época no había tanta divulgación de las carreras universitarias y peor de una carrera tecnológica como la nuestra. Entonces las conocidas eran medicina, odontología, leyes, cosas por el estilo, las usuales, hasta que pude llegar a esta área. Eso fue allá por los años 83, 80 y pico. Entonces, y ya estaba involucrado en algo en el fútbol, por eso justamente era buscar una opción de llegar a esta área. ¿Cuál ha sido tu caso más difícil en todos estos años de trayectoria que tienes? Si hablamos específicamente del fútbol, aquí he tenido varias lesiones, por ejemplo, como la de José Francisco Ceballos, que fue un arrancamiento de la tuberosidad tibial, de no rotuliano, con rótulo y todo. Eso ha sido uno de los casos más severos que ha habido en el fútbol. Después he tenido, pues, de casualidades, por ejemplo, jugadores de fútbol como Giancarlo Ramos, Tony Moreira, que se han operado columna y rodilla en 2 años consecutivos, los 2 ligamentos cruzado anterior, Tony Moreira los 2 cruzados anterior, los 2 tobillos. Entonces, ya se puede imaginar la complejidad de eso para esos deportistas de ese nivel, que fueron un nivel élite. Claro, un nivel de muy alto rendimiento y bastante demanda. Pero finalmente, pues, pudieron recuperarse. Definitivamente, yo siempre bromeo a la gente y le digo que después de la rehabilitación de José Francisco consiguió todo, porque hasta ahí no tenía los campeonatos que estuvo, no llegó al... Increíble. Entonces, y a ciertos jugadores igual también, por ejemplo, el caso de Luis Tenorio, que se rompió el tendón de Aquiles, y ya acá estaba en la fase terminal casi de su carrera, y usted ve que volvió muy bien y pudo concluir su carrera hasta cuando... Increíble, porque yo no sabía esto de José Francisco. En realidad me he quedado sorprendida, pero es una maravilla vivir el tema de la rehabilitación y poderse recuperar. Estábamos conversando justamente antes de que empiece el programa sobre qué es lo que pasa en la rodilla cuando yo le digo al paciente, bueno, te vas a operar, y le explico la situación de lo que realmente el paciente necesita, no lo que él quiere, porque el paciente a veces dice, no, pero es que yo no me quiero operar. Cuando finalmente ya aceptan y les digo, bueno, la parte más importante no la hago yo, el cirujano es el 20%. El 80% es la rehabilitación. Y ahorita actualmente estamos en un tema de prehabilitación. ¿Cómo te va? ¿Estás haciendo prehabilitación? El paciente después se opera y luego te regresa otra vez. ¿Eso da mejores resultados que solamente se operen y vengan después sin hacer prehabilitación? Yo, como tengo algunos añitos, como usted dijo, me ha tocado las 2 fases, y prácticamente la segunda fase, la que usted habla, de la pre-rehabilitación, la venimos haciendo hace algunos años atrás con hincapié, pero solo en ciertas personas que nos aceptan esto. Hay otros que quieren operarse inmediatamente o son inducidos a que se operen sin esa pre-rehabilitación. Y nosotros hemos observado, la literatura también nos reporta, que hay mucho mejor resultado cuando generalmente en términos médicos se dice enfriar la rodilla, desinflamar la rodilla. ¿Qué significa esto? Mejorar el tono muscular, tener buenos rangos de movimiento y ya el paciente estar entrenado prácticamente en los ejercicios que le toca hacer después de su cirugía. Los resultados obviamente son mejores en cuanto a rangos de movimiento, en cuanto a dolor, porque el dolor se lo va a dar ¿quién? Obviamente la fuerza muscular, que le va a permitir estabilidad. Una fuerza muscular buena o contracciones musculares buenas en un principio van a ayudar a evacuar todos esos líquidos que se generan post cirugía. Entonces el paciente experimenta una mejoría con este tipo de actividad. Muchas veces el dolor es de la misma cirugía. Cuando yo le digo, te va a doler un poquito, estás operado, ¿no? Pero las fases hay que cumplirlas en rehabilitación, ¿no? Quitar el dolor, fortalecimiento muscular, propiocepción. Teníamos unas imágenes de un casito aquí que nos traía
para presentarlo. No sé si lo podamos ver. Cuéntanos un poquito de este caso y cómo se está manejando. Este caso, si ustedes ven allí y se hace un acercamiento en la toma de las rodillas, él tiene una doble cirugía de rodilla. La primaria, que son los tornillos que usted ve allí, y la segunda con el sistema de suspensión o endobottom. Y este chico, ¿por qué recurre a nosotros? Porque se ha vuelto a romper por una tercera ocasión. ¿Ya? Okay. ¿Y qué pasó con esto? Lamentablemente le tocó vivir la época de pandemia, y en la pandemia, su segunda cirugía, no pudo completar todo su proceso de rehabilitación. Pero como se sentía bien y le habían dicho que al sexto mes o séptimo mes ya podía jugar, ahí están las consecuencias. Generalmente nosotros esto nos ha acarreado a veces un poco de problema o discrepancia con los mismos pacientes cuando uno le dice o le muestra la literatura y con experiencia, no, de 12 meses a 9 meses mínimo para que pueda volver a una actividad de competencia. Y obviamente nadie quiere estar un mes operado, y peor un deportista de alto rendimiento porque se le acaba el contrato, el club no le quiere pagar y los aceleran. Esas son las consecuencias, ¿no? Las rupturas, ¿ya? O los daños severos en las rodillas que pueden quedar por no completar estos procesos. Generalmente esto nos ha llevado a veces hasta cierta discrepancia con los mismos colegas, porque uno le dice al paciente, no, mira, hay que respetar los procesos, y la gente piensa que le está diciendo, te están acelerando, ¿no? Uno dice, hay que respetar el proceso que el cirujano hizo, depende de la, porque toda cirugía, usted sabe que es una agresión, esa desinflamación no es la misma en usted que en mí, entonces hay que respetar a ese cuerpo. Entonces, obviamente, y esa es la parte que transgredimos o se transgiere por ganar tiempo o por ser elitista. No, es que yo le doblé la rodilla antes o lo puse antes. Y eso claro, no es, sí tengo esas situaciones que a veces ya me llaman y me dicen, no, doctora, me dijeron, yo tengo los futbolistas de Atlético Porteño, entonces, no, es que ya me dijeron que me iban a coger y me iban a doblar para que ya tengo que doblar, y era una cirugía de sutura meniscal. Entonces, a mí me gusta hacer el acompañamiento. Si no los estás rehabilitando tú, que siempre estamos en contacto, y el club tiene otro rehabilitador, porque yo siempre digo, llegas ahí, me llamas para explicarle qué pasó en la cirugía. Sé que ese acompañamiento no es muy seguido de todas maneras. ¿Qué pasa en la rodilla con la inervación? Que se le puede explicar al paciente, mira, esto es lo que pasa con las injurias en la rodilla. Creo que tenemos una segunda imagen en donde podemos explicar un poquito más esto. En la rodilla usted sabe muy bien que no es solo piel, es articulación, es tendón, es músculo, y sobre todo lo más importante, que se olvida el mismo cirujano, se olvida el terapeuta, y más aún el paciente, porque no lo conoce, no lo va a entender. La rodilla está dividida en 4 cuadrantes, uno superior externo, inferior externo, superior interno, inferior interno, y de acuerdo al tipo de nervio que pasa por ese sector, el paciente va a experimentar molestias o parestesia. Las técnicas quirúrgicas, de repente usted sabe bien que tomar si es semitendinoso, tienen que tomar del cuadrante inferior interno. Generalmente ahí está el nervio geniculado, y lo puede tocar al momento de hacer la extracción, y eso que el paciente después experimenta no solo el dolor en el hueso, en el periósteo y en el tendón, más el tornillo, sino que el nervio es el causante del dolor. Y generalmente estos son los pacientes que usted le van a decir, doctora, pero es que yo ya puedo doblar, pero me sigue doliendo un mundo, y me duele en el cuadrante superior externo, es porque al salir de la aguja también puede tocar el nervio del vasto lateral, que es otra causa para generalmente que el paciente se quede. La guía que pasamos para poder pasar el loop. Exactamente. O no la toca la guía, pero la fibrosis que se hace por el efecto de pasar la guía, que va envolviendo el trayecto, envuelve el nervio, y ahí vienen los dolores. Bueno, ¿qué recomendaciones nos darías a los cirujanos para todo esto en injuria? Porque siempre vemos que tenemos el principio de primum non nocere, es decir, primero no hacer daño. Aquí nos toca hacer esas transgresiones para poder hacer una buena técnica. ¿Qué pudiéramos hacer transquirúrgico para que no se haga el trayecto, o cómo el vendaje influye? Movimiento es vida y vida es movimiento. O sea, yo a las 4 horas ya estamos sintiendo y empiezo con isométricos del cuádriceps sin flexión, dependiendo de cada caso. Claro, lo importante es eso, lo que sé, moverse más pronto, porque mientras más pronto tengamos una contracción muscular voluntaria, porque también sabemos que después de una cirugía de esto, también otro término que a veces es raro o poco conocido por nuestros colegas y aún por los médicos, que es la inhibición iatrogénica post cirugía. El cerebro, al sentirse lastimado a los nervios, bloquea la contracción muscular. Si no hay contracción muscular, no hay evacuación del edema. Si no hay evacuación de esos edemas o esa sangre que está en la rodilla, ahí viene la fibrosis. Y ahí involucran al nervio, y por eso son los dolores. Cuando usted ya lo ve 20, 30 días, doctora, dice, me duele en tal punto específico, es por eso.
Evitarlo en la cirugía es un poco difícil porque claro, es algo que hay que hacer. Manejarlo pensando en que eso pueda pasar es hacer el ejercicio pronto, ¿no? Contracciones voluntarias prontas, contracciones asistidas con corriente pronta. Hay sistemas que nosotros utilizamos, Flushband, que son unas bandas de presión que nos heladitas, que nos ponen heladitas ahí. No, y no solo la banda de explosión, sino que el Flushband es una banda que ayuda a drenar todo el sistema linfático y a evitar que se hagan este tipo de fibrosis. Las bandas, el material es un elástico especial que viene con cierto tipo de resistencia. No es la típica de hacer ejercicio, la ancha, sino una banda fina que se llama Flushband. Entonces ya vienen con ese tipo de resistencia. Dependiendo de la etapa en que uno se encuentre, utiliza la resistencia de la banda. En las iniciales, obviamente, es muy suave y progresivamente se va utilizando hasta bandas de mucha resistencia. ¿Qué recomendaciones les darías primero a estos futbolistas de fin de semana para evitar las lesiones? Y que no se olviden de entre semanas hacer un poco de trabajo de fortalecimiento muscular, porque si no tienen fuerza es proclive que se lesionen de la manera más severa, porque mientras menos masa muscular, menos instabilidad articular, mayor daño de los elementos de la rodilla. Ok, ¿qué recomendaciones nos darías a los cirujanos? A los cirujanos justamente, ahí va la parte clave, que si yo vengo a un deportista a mi consulta, que es de fin de semana, que es un ejecutivo, a ese yo le sugeriría, en el caso suyo, que no lo opere de inmediato, sino que le busque hacer una buena etapa de fortalecimiento para luego poderlo llevar a una cirugía para que su cirugía tenga un buen resultado. Porque si también sobre esa debilidad, usted sabe que se opera, la inyección iatrogénica le da más debilidad, más inestabilidad, se puede dañar la plastia o causas de dolores y obviamente el paciente va a estar molesto porque dice me operé para estar mejor y me sigue doliendo o no consigo el fin. Claro, yo es lo primero que veo cuando viene un paciente y me toca hacerle el examen clínico de la rodilla es, tienes una atrofia del cuádriceps. Si te operas, la atrofia es por algo. Si te operas, primero tienes que recuperar el cuádriceps. Ve a hacer rehabilitación hasta que se vea el tema de poder coordinar la cirugía. Pero hay unas atrofias severas. Y yo les digo, vas a ganar estabilidad. Pero cuádriceps, eso ya depende el 100% del paciente. Porque hay pacientes que tienen una atrofia súper marcada y se vendan la rodilla, igual se van a jugar pelota. Claro, hay que decir también un poquito de otro punto. Generalmente también nos basamos solo en el cuádriceps. Y o sea que la rodilla no solo es cuádriceps, las rodillas isquiotibiales y sobre todo gemelos y glúteos. Nosotros somos una cadena que no podemos romperla al rato de ambulación. Se utilizan todos esos músculos y no solo nos fijamos en el cuádriceps. Nosotros tenemos la ventaja que tenemos un equipo de electromiografía de superficie donde podemos valorar al paciente cómo está activándose su cuádriceps versus su isquio o su gemelo, y también tenemos la dinamometría para poder hacer un buen examen previo a la cirugía y un examen post cirugía para que pueda, pues, obviamente, irnos marcando con esto. Entonces, estoy entendiendo que yo voy a incluir ya esos exámenes en mis prequirúrgicos para ver cómo está toda la cadena cinemática del miembro pélvico antes de decirle al paciente que cuando ya debe de aceptar la cirugía y planificarla, mira, hazte aparte estos exámenes para que veas que solamente depende de tu trabajo, de la voluntad que tengas, de la disciplina y de la reactivación muscular. Así es. Porque tenemos que trabajar mucho en reactivación muscular. ¿Por qué? Porque si lo opero y tiene no solamente, claro, no, me veo el paciente, si hay atrofia del cuádriceps, esa cadena cinemática está atrofiada completa, mi cirugía fracasa. La cirugía de todos los otros colegas fracasan muchas veces y sí lo vemos como en el caso del joven, del caso que se presentó recientemente. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones. Espero que nos vuelva a visitar en un futuro para hablar de otras patologías o casos específicos. Tenemos una imagen que creo que fue la primera imagen que pasamos, que se las vamos a dejar para los otros colegas. Es la primerita de todas donde hay unos tornillos grandotes. A ver si las podemos poner para ver si alguien conoce ese tipo de implantes y nos puedan decir qué es. Son unos tornillos súper grandes. Una de las primeras radiografías. Es radiografía con un tornillo. Esa. Pongámosla ahí para ver si alguien conoce ese tipo de implantes. Este paciente fue operado, parece hace como 30 años. Parece como si en mi análisis de la imagen,
como está cubriendo la parte de los túneles, como si fueran unos expansores, o como si el túnel se hubiera hecho bastante grande. Esto forma parte lo revisamos ahorita de un tweet de un doctor Colbas, creo que es Colbas, en donde está preguntando pues si alguien conoce este implante. Dejamos esa imagen de ahí. No se olviden de que nos pueden ver en los canales de 75 TV Cable y 34 Claro TV y Univisa. Ahí nos pueden seguir viendo cada semana. Tenemos otros temas muy interesantes que vamos a seguir analizando en su programa de traumatología deportiva y ecosalud. Muchas gracias, licenciado Jorge Andrade, por haber sido nuestro primer invitado. Gracias a usted, doctora, por la invitación y siempre a su orden. Gracias, sí. Ya saben, síganos.